No lo había hecho. Ya, no sé si están viendo correcto. Este es bien sencillito, para que aprendan ¿cómo se llama? Para que aprendan el procedimiento. Recuerden, y todos los pasos igual están explicados en las PPT, obviamente, pero siempre vamos a empezar con los cuadrados. Por cierto, se escucha bien, yo como que escucho un poco de eco. Hay un poco de eco, pero se entiende bien de todas maneras. Ya, entonces, bueno, les decía que empezamos con los cuadrados y vamos a ir hacia la derecha, siempre de izquierda a derecha, y vamos a ir rellenando los números. En los cuadrados yo tengo que ir sumando y maximizando. Eso es lo primero. Entonces, por default, el valor va a ser cero, el primer valor. Ya es mi punto inicial, no ha transcurrido ningún tiempo. Generalmente estos son tiempos. Ya modificadamente alguien puede expresar que es otra cosa, pero son tiempos. ¿Ya? Entonces, la actividad que se desarrolla, la actividad, digamos, X12, se demora 55 semanas, esta se demora 30 semanas. Entonces, default, cero. Un punto inicial, 0 semanas y de aquí para adelante partimos. Ya. Entonces, esta, si se dan cuenta, eh, va a demorar 55. Para empezar, las actividades que empiezan en este nodo, no hay nada que venga antes. Por tanto, esta siempre va a ser 55. ¿Sí? Acá, en el caso del nodo 3, las actividades que van a empezar después de que se converjan en el nodo 3 necesita que termine esta y esta. ¿Ya? Para empezar, sé que tienen que estar terminadas las dos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ¿cuándo puedo empezar? Yo puedo empezar a la semana 30. No, puedo empezar la semana 55 más 20. Por eso yo digo que es el máximo entre 55 más 20 y 30. ¿Sí? Cuando yo tengo máximo, y esta es llave, 55 más 30 o, perdón, más 20 o 30. ¿Cierto? Esos son los dos valores porque hay dos flechas. Si hubiera una tercera flecha, habría un tercer valor. Cuarta flecha, cuarto valor. Que entran. Me estoy yendo de izquierda a derecha. Estas dos que salen no cuentan hasta que yo me venga de vuelta por los triángulos. Entonces, claro, este puede partir en el 75. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Ya. En el 4 pasa una situación similar. Entran dos. ¿Qué valor iría? Háganlo a manito, calcúlenlo, piénsenlo. 85. Ya. Voy a dejar ahí en el stand-by para que los demás también lo sigan haciendo. No tanto, un segundo más. Ya. ¿Cuáles son los valores aquí? ¿Cuáles son los que se disputan? Sería 85 y 65. Claro. Porque si yo vengo desde el 2 es 55 más 10 es el 65. Y el otro viene siendo el 75 más 10 85. Estos ni siquiera necesito escribirlo. Si ustedes lo pueden hacer mentalmente, bien. ¿Ya? Entonces el 85, porque es el máximo. Cuando yo voy de izquierda a derecha por los cuadraditos, es el máximo. Luego tengo este último. ¿Y cuáles son los valores posibles? 85 más 40 y 75 más 25, ¿cierto? Con lo que serían 125 o 100. ¿Estamos de acuerdo? Y es el máximo
entre estos valores. Entonces, 125. ¿Sí? Ya, alguno que haya participado tal vez o que haya entendido de la clase anterior. ¿Cuál es el siguiente paso? Y restando de vuelta en los triángulos. Un segundo antes de eso. Poner el 125 del triángulo igual, ¿o no? Exacto. Siempre yo voy a empezar con cero y después cuando yo me venga de vuelta va a ser el número de abajo. También saber que acá debe dar cero y si no me dio cero en el triángulo, estoy hablando acá en el triángulo, es que hubo una falla en algún lado en algún cálculo. Ya, ahora sí, restando. Por ejemplo, acá, en el triángulo, ¿qué iría? Y en el triángulo del nodo 4. En ese caso sería 85 de nuevo, porque la única ruta que hay hacia el 4 es la que recorrimos con Claro. 40. Entonces, como voy restando, 125 menos 40, 85. Muy bien. Ah, se me quedó ahí. 85. Ahí. Así no puedo triángulo. Ya, muy bien eso. Entonces, ¿qué pasaría en el nodo 3? ¿Cuáles son las opciones? Porque hay opciones, porque hay dos que salen del nodo 3. ¿Ya? Antes eran las que entraban cuando iba de izquierda a derecha, ahora son las que salen. Sería el 85 menos 10 y el ¿Ya? 125 menos 25. Y 125 menos 25. Perfecto. Y eso dan 75, ¿cierto? Y 100. ¿Estoy bien? Ya. ¿Y cuál es el que queda? 75. Exacto. Porque yo de izquierda a derecha voy restando y ese ahora es el mínimo. Como les digo, esto no es necesario que lo escriban, pero es para que sus mentes lo vean, que no quede en el aire, ¿cierto? El mínimo. Siempre acá también era el mínimo, pero bueno. Ya. Entonces, como decíamos, el resultado es 75. Y este va acá. Ya. Acá, en el nodo 2, 55. me imagino que sí. A ver. 85 menos 10, 75, 75 menos que 55. Y en el último, 0. 55 menos 55 o 75 menos 30, que esto da como 45. Entonces el cero obviamente es menor. Y ahí estamos bien. Hasta el momento estamos bien. Felices, todos contentos. Déjenme buscar la fórmula que quiero pegarla. La siguiente. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Determinar las rutas críticas. Esto lo tienen que tener aprendido. No necesito que me lo escriban. ¿Cierto? Ya. Entonces, del 1 al 3, ¿es ruta crítica? Cumple el primero. El triángulo y el cuadrado es cierto. Cumple el segundo. Segundo criterio. Para hacia dónde llega. Que de arriba y abajo es igual. Hasta ahí estamos bien. ¿Y el tercero? No, el tercero no lo cumple porque no da 30. No lo cumple. ¿Ya? Yo podría irme en desorden, pero hagámoslo en orden. Entonces, el uno y el 2. ¿Cumple el criterio uno?
Sí, ¿cierto? Sí, cumple el primero, Cumple el sale 0. segundo. 55, 55 y Y el también cumple el último, tercero. entonces es parte de la ruta crítica. ¿Sí? Ya. Y así vamos a ir con cada uno. Por ejemplo, acá, entre 2 y 4 ¿cumple? Cumple el primero, el segundo, pero el tercero no lo cumple. Cumple el primero al segundo y al tercero. Ujú. Y yo le estaba preguntando al cuarto en todo caso, pero al tercero sí cumple. Al tercer nodo cumple. Porque 75 menos 20 es 55. ¿Cierto? No hay dudas acá, ¿cierto? Ya. ¿Y entre el 2 y el 4? Entre el 2 y el 4 no se cumple. Ahí no se cumple. ¿Por qué? Porque este va a empezar en el 85 y este 55 más 10, 65. O sea que si ese 65, esa semana 65, puede estar por acá, digamos, no estoy inventando, ni siquiera funciona así eso del tiempo, porque los arcos no representan el tamaño, la magnitud, pero si esto fuera una línea, y de 55 a 85, claro, le faltaría, le queda holgura, tiempo antes desde que terminó esta actividad hasta que puede empezar la siguiente, porque esta puede empezar solo en el 85, esta actividad, en el 85. Entonces, del 3 al 4, Del 3 al 4 sí se cumple. dice, sí. Del 3 al 5, esta de abajo, No cumple el tercer criterio. no cumple el tercer criterio. Ya, porque es chiquitita, se cumple mucho el segundo y el primero y el segundo. Generalmente, mientras más caminos posibles haya, más veces no se va a cumplir los primeros. Ya, y el último que queda. El último que queda debe cumplir sí o sí si está bien hecho, porque no hay más alternativa. Pero cumpliendo 125 menos 40, 85, y cumple. Por favor, hagan las rayas. Tiene sus pequeñas décimas. Si alguien lo hace perfecto y no tiene su línea, no sacará el 7. Pero igual obviamente va a tener casi todo puntaje, si tampoco es que tenga tanto puntaje las rayas. Ya, hasta acá se podría decir que está listo el ejercicio, excepto que falta responder. Yo le he dicho muchas veces que no basta con decir así, sino que hay que, cierto, que escribir, dar ruta crítica, ¿cierto? Ya, la ruta crítica es del 1 al 2, al 3, al 4 y al 5. En ese orden, porque podría haber tenido todos los nodos, pero a lo mejor tenido otro orden. Ya en este caso se dio algo tan de esa forma. Y también hay que decir si es el tiempo, ¿cierto? El tiempo en que se acabará el proyecto, se terminará el proyecto, se dará a cabo el proyecto, son 125 semanas. Si hablamos de semanas y no días, o no creo que años, pero bueno, se entiende. ¿Ya? Eso es uno. Es bonita la letra, pero no, no es para esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo fino. Ya, Si hubiera más de una ruta crítica, habría que indicarlas aparte, como ruta claro, crítica 1, ruta crítica 2. exacto. Y poner también, ojalá, si se puede, de distinto color, y si no, obligado, pero lo que sí, que sea segmentado. Por ejemplo, si esto también fuera ruta crítica,
Esto tendría que ser así. ¿Ya? Y bueno, si no se puede de otro color, no importa. Me van a indicar bien claro en la respuesta, ruta crítica 1 y ruta crítica 2. Pero la idea es que se ha segmentado. Lo segmentado es cuando hay más de un camino posible. Sí, porque de llegar de 2 a 4 es lo mismo llegar de 2 a 4 que pasar por 3 y llegar a 4. Porque ahí aquí, no sé, por acá sería 30 en este caso. Aquí también habría un 30. Y daría lo mismo, sería alternativo. Y no, en ese caso de que este fuera 30 no te cambiaría este resultado final tampoco. ¿Se entiende? Lo otro, siempre que yo hago esto, pregunto, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si la actividad que va del nodo 1 al 3 o X1, 3 se demora 10 semanas de retraso? ¿Puedes repetir cuál, no? ¿Qué ¿Cuál es la pasaría ruta que si, tenía? voy a poner otro color para rayar? ¿Qué pasa si esta ruta, si esta actividad, porque esto puede ser una actividad, ¿ya? Que está simplemente armada con el diagrama de flujo, con el grafo. Ya, si la actividad X13 o del nodo 1 al 3 se demora 10 semanas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y cuando digo se demora es que sobrepasa el tiempo asignado. Ya dijo que se demora 10 semanas más. O sea, Ujú. en vez de ser 30 sería 40. Exacto. Eh, en resumen, no afectaría en nada. Seguiría siendo la ruta crítica la superior porque 55 más 20 sigue siendo mayor que 40 más. Ya. 40 Hay dos, solamente. aunque estás bien, no estás 100% correcto, Mm, porque te faltan algunas cosas que argumentar. Primero, está bien claro fijarse si es que esto cambió la ruta crítica, pero está mal decir que no cambió nada. Primero que nada, ocupaste holgura que había disponible, ¿ya? Si antes tenías 45 semanas de holgura, ahí acortaste a 35. Y si hay más retraso en esa actividad, claro que podría afectar oye, alguien tratando de entrar. Claro que podría afectar el desempeño, el término del proyecto. Entonces, junto con decir que se ocupó una holgura y que pasan de 45 a 35 la holgura, se dice que no se afectó la ruta crítica. Y me gusta que nombre lo de la ruta crítica, eso está muy bien. Y finalmente terminar con, entonces, la duración del proyecto se mantiene en 125, ¿ya? En otro caso, entonces aumenta a, no sé, 130. En otro caso, pero el punto mío es que finalice su respuesta con lo que le pasó al proyecto y a su fecha de terminación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la actividad que pasó entre 4 y 5 terminara de forma adelantada por 5 semanas? en ese caso, la ruta crítica sigue siendo igual, pero el tiempo de finalización se habría reducido a 120. Exacto. Porque, claro, y es bonito cuando empieza, ya que la actividad está en la ruta crítica, esto afecta directamente la duración del proyecto. Al bajar en 5 la duración de este proyecto baja en 5, ¿ya? A 120 semanas en total. Ahora hay que tener cuidado. ¿Qué pasaría si la, si esto, si esta misma actividad pues, se redujera, eh, tuvo un avance tan rápido que terminó en 10 semanas, ¿ya? En vez de realizarse en 40 se realizó en 10 semanas. ¿Qué pasa?
En vez de 40 se hizo en 10. Sí, Ahí habría cambiado la ruta crítica. Ya no pasaría por el nodo 3 al 4 y del 4 al 5, sino que iría directamente me del doy 3 al 5, un segundo, por favor. creo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, cabros? No, haciéndolo a la cabeza no noto nada. Perdón. Escuché hasta que, claro, se reduce, pero me decían que cambiaba la ruta crítica, ¿cierto? Eso es una muy buena observación, porque hay que darse cuenta que abajo, ¿se escucha bien todavía? Como que no escucho el de acá ahora. Sí, se escucha bien todavía. Ya. Fíjense que este tenía el 75, más los 25 había un 100, y ese número lo tengo en mi mente, ¿ya? Entonces, si este se demoraba 10, esta actividad que va de 4 a 5, uno dice, ah, ya, más con 30. Entonces está la ruta crítica. Yo digo 125 menos 30, 95. Ah, qué bacán. 95 semanas se demora el profe. Ahí falla, porque ahí se redujo tanto que el cuello de botella viene siendo la actividad entre 3 y 5, y el proyecto queda pegado en 100. Ya este podría demorarse una semana si quiere, pero este todavía se demora 25, más los 75, igual vas a dejar en 100. ¿Está cierto? Sí. Ya. Muy bien. Eso sería con esa actividad. Eh, Otro sería más fácil todavía. ¿O qué pasa si, por ejemplo, perdón, la actividad entre 3 y 4 se demora 5 semanas más? Sí, solamente la entre 3 4 5 semanas más. Solo esa, Ujú. sin Sí, contar sí, la sí, de sin mezclar. La otra se sin demoraría mezclar. 40, solo que empezaría después. Mm. Y se demora 5 semanas más. El de arriba pasa a 90, el nodo 4. Y como es 90, se mantiene, pero al final sale 130, creo. Sí. Sí. De hecho, la respuesta directa es que cualquiera de las rutas críticas que se demore n más, el proyecto se demora n más. ¿Sí? Sí suena bonito decir, por ejemplo, que la actividad que empieza de 4 a 5 empezaría la semana 90 y termina en la 130. Pero al final, el hueso es que la actividad, el proyecto final va a ser 125. Lo mismo acá, por ejemplo, si la ruta de 1 a 2 se demorara 10 semanas, entonces de inmediato este sería 125 más 10. ¿Ya? Porque esta es la ruta crítica. Y también hay que tener entonces cuidado, la última consideración que les diré, es que por ejemplo acá, cierto que lo bajé más allá de lo que podía bajarse y tenía que seguirme fijando en el número que está aquí abajo. Acá yo les puse el ejemplo, si este sumaba, les dije 10, no pasaba entre comillas nada, solamente quitaba holgura, pero el proyecto seguía terminando en 125, porque él tenía 45. Entonces, ¿qué pasa si le sumo 50? Se puso mal a la máquina, me robaron, tuve en el problema y se demoró 50 semanas. ¿Ya? Para ir acelerando, entonces esta actividad demoraría 80, y ya no sería la ruta crítica desde el 1 al 2, sino que de aquí a acá es lo que retrasa. Este ya empezaría en 80, pasó por 5, 75 y todo se demoraría 5 más. Terminaría en 130.
¿Ya? Yo creo que ya con esto ya le pasé todos los posibles casos que podían haber en ruta crítica. ¿Alguna duda de esto antes de pasar al PERT? Profesor, yo tengo una duda con el 5 de la guía, que Y al es 5 de de la este guía, tipo. que es de este tipo. Sí, lo que pasa es que al devolverse, ¿Mm? por ejemplo, en el nodo 4, no sé si tiene por ahí el ejercicio, Voy a decir lo que no. en, en el nodo 4 pasa que hay como tres nodos de los cuales me podría devolver para llegar al nodo 4. Segundo. Y ahí me surgía la duda, que igual recién dijo que tengo que optar siempre por el menor, pero Acá, no sé, no ¿me sé si están estoy del viendo? todo clara con eso. Ya estoy compartiendo otra cosa, parece. Mm, Ahí, este es el ejercicio que está comentando, guía 3. Sí, Ya. Nodo 4, ¿qué pasa con él? En este nodo me dice que hay varios que pueden venir desde acá. ¿Buenas? sí. Ya, es que no, todavía no capto la duda. Ah, ya. Eh, ya una vez que empezamos a rellenar los techos de las casas, ¿Sí? entonces, por ejemplo, yo estoy en el número 6 Ya. y, bueno, para llegar al 7 no me queda otra opción que ponerle 3. Y para llegar al nodo 3 solo 2 me parece. Ah, también está el 3. Pero como el 2 es menor, pongo el 2, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tú compartes mejor? ¿Tienes para Ya, compartir? Bien. sí. Ya, este. Bueno, ya. Entonces me estaba devolviendo ¿Ya? y quería llegar al nodo 4, Se corta un pero, segundo el eh, audio. Un segundito es pequeño. Pero quería llegar al nodo 4, ¿cierto? claro, ¿Ya? entonces, ya, entonces, por ejemplo, mira, acá me equivoqué según lo que explicaba recién al parecer, porque, no, me confundí. Bueno, pero la cosa es que para llegar al 4 tengo que poner el que llegue de menor valor, Sí. el Tienes que que llenar el tenga 7 menor primero. distancia, ¿cierto? Tienes que llenar el 7 primero. Para eso tienes que llenar el nodo 10 primero también. Ya, el nodo 10. Por ejemplo, Claro. en el nodo 10 tendría que elegir el que me dé menor valor para Ujú. llegar al nodo 10. Claro. 23 menos 2, 21 y 28 menos 4, 24. Entonces tendría que poner acá el 11. 21. Nodo 11, ¿no? Ah, 21. La resta, 21. claro. Ujú. Ya lo voy a poner. Déjalo así como después lo cambio. Ya. Luego, 16 y tendría que poner bueno, está el 9 que me da 11 y 11 sería, ¿no? Claro, porque está el 11, el 12 y un número que da más alto.
Está el 21 menos 5 que el 16 también, pero no juega, o sea, no es menos. Claro, Habían 3 claro, podría ser del 6 o del 9, ¿no? y del 10. El 10 también, Ah, claro, que finalmente gana el 6 por sí. menor. O sea, salen del 7. Ese. Al nodo No 6, al devuelvo 9 por 9 y al nodo 10 salen del 7. Entonces eran 3 valores, pero el nodo 10 daba un valor mucho mayor porque era 21 menos 5. Entonces, claro, era uno de los otros dos y eso entonces del nodo 6 de 11. Y ahí recién puedes sacar el 4, recién. Y aquí sería 6 menos 2 4, 4. 14 menos 6 8 y 11 menos 3 9 4. Ah, ya, esa era mi duda. ¿Está Ahí listo, no? quedó. Sí, está perfecto. Ya, deja de Ya, compartir. gracias. De nada. Ya. Entonces vamos a ver lo último, que viene siendo el CPM. Si me da unos segundos, que se me perdió el Excel. Dijimos, per. Ah, 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 ah. Ya. Mm, Hay un ejercicio. En los PERT a veces incluso me pido diagramar, por eso a veces viene con esta información. Están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, estamos viendo el Excel, profesor. Ya. En el diagrama, si una flecha queda cruzando otra flecha, está malo. No es lo más bonito ni lo mejor, pero no estaría para mí malo. Pero sí pueden diagramar primero feíto y después ordenarlo para hacerlo mejor Mm, trabajado. ya. ¿Ya? Entonces, claro, estos podrían ser como te planteé un ejercicio al principio, información que viene de precedencia y los tiempos para cada actividad. A, B, C, D. Aquí en el PERT, generalmente las actividades son los nodos. Piensen en esto como los círculos, ¿ya? No como en el CPM que eran los arcos. Por eso es que de repente como que igual se repite información. ¿Ya? Entonces, esta información ustedes la tienen que calcular, calculadora o como se les dé mejor. Y esta es la fórmula, que la teníamos por ahí, que es bueno, para pegárselas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, acá viene siendo arriba, ¿cierto? La suma del optimista, 4 veces el más probable y más una vez el pesimista. El más probable es como que valía 4 veces los demás, o el doble de la suma de los demás. Todo partido por 6. Ese es un tiempo esperado o la media que se calcula acá. Ya la esperanza. ¿Sí? Cada uno tiene lo mismo. Cada uno cumple con esa fórmula. Luego está aquí la desviación estándar, que es la resta del pesimista menos el optimista, B menos A, todo al cuadrado. El cuadrado y aquí de un 6 que también quedó cuadrado. Entonces ahí tengo la fórmula, ¿sí? Cuando yo lo diagramo y lo hago bien, puedo determinar las que son críticas y eso me sirve para yo tener la esperanza total. Aquí todos pasaron por el crítico. Por eso sumé todos para tener la esperanza total, digamos la media de lo que ha de demorar el proyecto. Pero hay algunos ejercicios que no, por ejemplo, ahí ese B, el B no pasaba por el crítico, quedó fuera, el único que quedó fuera. Entonces la esperanza fue la suma de todos menos ese. Me salía más fácil hacer la fórmula. Pero básicamente la suma de todos excepto el B.
Y la varianza es lo mismo, o desviación estándar. Ya, de hecho acá lo tengo en... Claro, aquí está la desviación estándar, la raíz de la varianza. Ya, ¿sí? Ya, entonces, eso es importante. Ya, bueno. Con esos datos después voy a explicarle qué es lo que hay que hacer. Pero eso es para sacar la pregunta que hicieron al principio, que es para sacar las probabilidades. Primero hay que entender cómo se fabrica esto. Es muy parecido al CPM, muy parecido, pero con sus pequeñas diferencias. Voy a buscar esta formulita. Esa. Arriba el E es early, que es más temprano, y L es last, que es más tardío, ¿ya? Están como start y finish, principio final, principio final. Entonces yo, si no me equivoco, voy por arriba. El primero es como súper burdo porque se llena de ceros, ¿sí? Es como que tengo, bueno, para empezar, el primer valor que se agrega son estos. Son los tiempos esperados para cada actividad, ¿sí? Entonces tengo el A, que es el A. Tengo el B, el C, ¿sí? El D. Y ella ya se empieza a parecer al CPM, o sea, ya tengo unos tiempos. La diferencia es que en un CPM como el que teníamos antes era un tiempo que yo les daba, que era más o menos determinístico, que más o menos se sabía, y en cambio ahora tenemos un tiempo esperado, que puede no ser el real, y va a ser, por supuesto, entonces queda decimal. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Ya, miren. Deben entender por qué este queda cero, pero explicándolo acá, como que cero más cero más cero más cero da lo mismo ya. Entonces, la actividad A, default, es como, como cuando hacía el cuadradito de la casa, cero. Me planteo en un punto cero para empezar mi ejercicio. Estas también son semanas, ¿ya? Es una unidad de tiempo por lo general. Entonces, si yo la empiezo en el tiempo cero y yo espero que me demore 5,83 semanas, va a terminar en 5,83 semanas, ¿sí? Entonces, este valor es la suma del cero más el 5,83. Acercamos un poquito más, ¿ya? Luego, este tiene dos salidas, ¿ya? Este, y se anota de nuevo, le traigo el mismo valor que tenía de antes, el 5,83, ¿ya? Este tiene dos entradas, así que todavía no vamos a llegar a él. Tiene cuando terminó, puede empezar el B, ¿ya? Porque el B, recuerden que tenía una orden de precedencia, tenía que terminar el B para empezar el A. Y está claro, por eso es lo más temprano que puede empezar. A eso se le suma lo que se demora para obtener cuando termina, ¿sí? El valor de cuando empezó más lo que se demora, el valor de cuando termina. Y ya tenemos esa parte. Eso es lo que ya sabemos. Y acá sigue pareciéndose al CPM. Porque aquí el valor de cuando empieza este, piensen en el cuadrado, yo no sé cuál es, pero es el mayor entre ese, que es 5,83, o el 10, que es lo mismo que haber dicho el mayor entre 0 más 5,83 o 5,83 más 4,17. Entonces es el mayor, ¿sí? Después, si empieza en el 10, le sumo lo que demora, obtengo cuando termina. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay dudas hasta aquí?
Yo creo que a mí por lo menos me va a faltar darle otra vuelta porque igual me voy perdiendo en el camino. ¿Ya? Ignoren estos valores que están en blanco todavía. Yo estoy rellenando, digamos, lo que estoy coloreando. Recuerden esto, que los de arriba estoy trabajando y está funcionando más o menos como el cuadrado del CPM. Voy de izquierda a derecha maximizando y voy de derecha a izquierda minimizando. ¿Ya? Y la resta y la suma ya están hechas y están anotadas. No como antes que yo la dejaba en la mente. ¿Ya? Entonces tengo este. Este también tiene dos llegadas. ¿Sí? Voy a sacar las líneas rojas por si es que distraen. Este, el D, tiene dos llegadas. Necesita que termine el B y el C. El punto es que yo no sé cuál va a ser, cuándo va a empezar. Entonces, uso cuando terminó el B, que era 10 semanas, cuando terminó el C, que es 22,5, y el máximo entre ellos, por eso max. Empiezan 22,5 semanas. Y aquí entonces hay una holgura. De D a D hay una holgura de, si este se da, tiene 10, y este empieza a la 22,5, entonces hay 12,5 semanas de holgura. Ya. Pero en realidad no es tan así porque este necesita el C y el C necesitaba el B. Si este no hubiera estado, ya sería otra cosa. Que creo que es el caso de acá. No estaba esa precedencia. Bueno, ya, sí está. Pero el punto es que es el máximo y es. Entonces, si al comienzo le sumo la duración, me da el término. Empezó a las 22,5, termina casi 4 semanas después y da 26,33. Entonces ya tengo ese valor. El E también tiene 2, depende del B y el D. Entonces el máximo entre 10 y 26,33, ¿cierto? 26,33 más 2,17 da 28,50. 100 S más S. Y ya tengo estos valores. Este no lo puedo hacer porque necesito saber los valores de F que todavía no los tengo calculados, no lo he pintado. Entonces este tiene 1, 2. Dos precedencias. Y tengo S y S. El E y el F. 26 y 28. El 28,5. Más 8, algo, 36, algo. Y este también tiene dos. Uno que es bastante, pasó hace rato, el C, 22,5, y el F, 36,67, claramente mayor el 36, por eso 36, 36 más 11, 47 algo. Todos los decimales son bien importantes acá por si acaso, pero lo pueden dejar en 2. Y acá es la repitencia del nodo fin. El fin termina, toma solamente, bueno, a lo mejor podrían haber algunos dos, pero ya. Toman el más, de donde venga, toma el mayor, que es solo uno. Obviamente el fin no tiene tiempo, eso más cero da eso. Pero me sirve para comenzar el camino de vuelta. ¿Ya? Ya. Hasta acá, ¿tienen duda? ¿Está bien? Miren, el camino de vuelta, una vez más, nos parecemos al CPM. Este es como cuando yo estoy en los triángulos y el cuadrado, y es igual el de arriba que el de abajo. Al de abajo le resto 0 y me da S. Por supuesto que me va a dar lo mismo. Luego este, tengo que ver todas las salidas que tenga. Tiene una sola salida. Por lo tanto, este valor es justamente ese, el inicio tardío. A eso
le resto el 11 coma y algo y da el 36 coma algo. ¿Sí? Este también tiene una sola salida, entonces es este valor, el inicio tardío. Si hubiera tenido otra salida, hubiera sido el menor entre S y S. ¿Sí? Porque es de derecha a izquierda, busca los mínimos. Ya, entonces, como tengo ese valor, le resto el 8 coma y algo y da el 28,5. ¿Ya? Acá, saltándome el paso, aquí es el mínimo entre dos, porque tiene dos salidas. Otro que tiene dos salidas es el C. Entonces, este valor es el mínimo entre el 22,5 y el 36, algo. Ese tiene tres salidas, al E, al D y al C. Entonces, el mínimo entre 26,83, 22,5 y 10. Por eso es 10. Y siempre voy restándole y obteniendo ese. Voy restando y obteniendo ese. Entonces, este 0, lo copio, le resto 0, 0, y acá tiene que quedar todo 0 en el punto inicial. ¿Sí? Holgura. Holgura viene siendo este menos ese. 22,5 menos 22,5. Acá no hay ninguno que tenga números diferentes, porque es muy chiquito todavía el ejercicio. Por eso todos dieron 0. Y ahí es que yo puedo aplicar lo de los datos de la ruta crítica. Entonces, yo veo que acá este empieza seguido del otro. En cambio, este empieza a los 10, o sea, de 5 como hay algo, acá hay 4 como hay algo, hay una holgura entre estos dos. Voy viendo los inicios, los finales y la holgura. Uno que tenga un valor mayor a 0, obviamente no participa ¿cómo se llama? En una ruta crítica. Este empieza el 22 y termina el 22, o sea, no hay holgura entre ellos. ¿Ve? Luego este empieza el 26, porque este termina el 26, pero empieza el 28, entonces no. Este 28 y 28, eso sí. Ahí, claro. Y ahí recién es cuando lo que yo les decía de ver qué actividades son las que tengo que considerar para tener la sumatoria. La sumatoria de E, que es esta, y la sumatoria de B, de esta. Acá eran todas, pero en este ejercicio donde no estaba B, no estaba la B. En un ejercicio donde estaba ni la C ni la D, tampoco se suma la C y la D. Para determinar la ruta crítica, entonces hay que ir comparando el ES con el EF de los dos Los, nodos y ver si da cero o no da cero. claro, sí. Para empezar, la holgura ya como que está acusa que pasa por la ruta crítica, pero no te dice si pasa por acá o por allá. Entonces ahí tienes que ver los inicios y los finales. ¿Ya? Por ejemplo, mira, acá hay un 8 como hay algo. Eso ya sé que es la ruta crítica, ni siquiera me preocupa ese, ni esos. Que no pasa por la ruta crítica. Entonces cuando estoy acá, ahí sí me preocupo de los inicios, cuál empieza inmediatamente cuando termina otro, es porque está parte de la ruta crítica. Entonces, repito, acá tengo el E, la varianza, la desviación estándar, la raíz de la varianza. Ya. Y yo necesito esos valores por la última fórmula que necesito. ¿Cuál presento?
Ya, esto no es. Ya, acá. Entonces, se quita 47,8. Digamos que según esta nomenclatura, es la U. ¿Ya? Siempre la misma, es la que yo calculé. Yo les dije cuando les pasé esta materia que esto significa que ya con esta información, sabiendo que la esperanza es 47,83, significa que la probabilidad de que yo termine este proyecto en 47,83 semanas es del 50%. Tienen que recordar eso, porque si yo les digo, ya, ¿cuál es la probabilidad de que lo terminen en 60 semanas? Mínimo, ustedes saben que es mayor al 50%. Si les digo cuál es la probabilidad de que lo terminen en 40 semanas, mínimo, saben que es menor al 50%. ¿Ya? Obviamente, o sea, si yo les exijo que sea más rápido, va a ser menos probable. Si les doy más plazo, más probable que terminen en dichos plazos, ¿no? Esa es la lógica. Luego, con esto yo voy a calcular la z. Por ejemplo, si este es un dato dado, yo le puedo hacer la pregunta. Ya, yo les doy 40 semanas para terminar este trabajo. Ustedes saben que la media eran 47,83, o sea, ya sabemos que no lo vamos a terminar en eso porque va a ser menor a la mitad del por ciento del porcentaje. Yo digo 40 menos la esperanza, ¿cierto? La media, y me va a dar un número negativo, porque este era mayor, y lo parto por la división estándar, y me va a dar z. Ahí está con fórmula. Y tengo el z bloqueado, entonces donde lo copio me va a dar lo mismo. ¿Ya? Esa es mi z. Porque después le pregunto a 45 semanas y después le pregunto a las 50 semanas. Y ahí es cuando entra la famosa tabla o bien la calculadora científica. Ya cuando una vez tú ya tienes el z. Entonces el menos 3,47 o menos 3,5. ¿Ya? Y por eso hay a veces unas pequeñas varianzas. Si tú usas la tabla o tú usas esta cartola. Entonces acá están los primeros dos dígitos. Menos 3,1. ¿Ya? Menos 3,1. Esta fila. Y el décima centésima es 5. Entonces me queda acá. 0,0008. ¿Sí? Eso yo lo puedo pasar a porcentaje. Ese es el valor que me dio y que yo lo multiplico por 100, me da 0,08. Esta es la probabilidad de que yo termine en 40 semanas. ¿Ya? Tal cual. No lo cuestionen. Si dibujáramos seguramente la campana, sería una campana un poco cerrada, porque la desviación estándar es poca. Ustedes si saben, si se acuerdan de sus clases de análisis numérico, la media más menos una desviación estándar, ¿cuánto es? Como el 66% de las probabilidades. Ya. Entonces, si fueran 45 semanas, sigue siendo mayor el sigue siendo poca probabilidad. Si yo busco el menos uno, aquí está en una de las últimas filas, menos 1,1, ¿cierto? Coma 4, aquí está, 12,71. Ahí le puse 12,78. No sé si interpolé o tal vez lo hice con calculadora. Bueno, 12,70 y algo. Ahí lo pasé a porcentaje. 50 semanas. Fíjense que yo subí al Moodle las positivas. O sea que si tú vas al 0,88, porque lo voy a 0,88, te va a dar, perdón, ya, si tú vas, te va a dar al tiro el valor. Pero si tú estás buscando un valor positivo en esta tabla negativa, tú necesitas el recíproco. ¿Ya? Entonces yo busco el 0, que está aquí bien abajo, 8, columna 8, dice 0,1894. Lo voy a anotar acá. 0,1894. Si yo tengo 1
Entonces, 1 menos 0,1884 es 81,6. ¿Ya? Eso. Sigue siendo cercano y no tan porque recuerden que tiene menos decimales. Ya. Entonces esto yo lo puedo pasar ¿cómo se llama? A porcentaje. Lo multiplico por 100 o simplemente acá como estoy pongo porcentaje, que es 81. Y este sí lo dijo acá, 81. Porque por los decimales y todas esas cifras da un poco de diferencia. Si yo pusiera más o menos todavía, si pongo 60, es muy grande. Porque el número más allá del 3,5 es como que ya pasa el 99,999%. Si yo pusiera 55, ya 2,91. Menos 9, menos 2,9 y el 1. Recuerden que aquí está el cerrado, o sea, menos 2,90, menos 2,91. 0,0018. 0,0018. 99,82% de probabilidades de que yo lo termine en 55 semanas. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara en qué semana se comprometerían, ustedes traten de buscar algo bastante bueno, alrededor del 99%. En Moodle también tengo no sé si la tengo o no la tengo. En Moodle hay una página de cálculo de probabilidades que no la pueden usar en la prueba, pero ahí también pueden poner o los valores de Z y que te dé la probabilidad, o poner la probabilidad y que te devuelva el total de semanas, pero ingresándole la esperanza y la deviación estándar. ¿Sí? Segundo, lo voy a buscar. Voy a ver si lo tengo agregado a Moodle. Y aquí está. Bueno, ahí está la tabla de Z y ahí está la calculadora de distribución normal. Como yo les decía, esta tiene hasta más valores como más cercanos todavía, porque la tabla que les mostré recién, que está en la PPT llega hasta menos 3,5. Y aquí están las positivas. Yo no necesitaría hacer yo, por ejemplo, esa resta de 1 menos, sino que puedo buscar directamente el 2,91 y me da 0,9982, que les recuerdo que era 99,82%. De hecho, se lo voy a mostrar y de ahí me paso de nuevo a... parte, 99,82%, ¿bien? De ya no necesito pasar menos, 1 menos. Acá ya está positivo. ¿Cómo era acá? Por ejemplo, pongo la media que era 4,47, perdón, 47, y no me acuerdo si acá era coma o puntos. Siempre me olvido. Voy por los puntos. 47,83. Deviación estándar de 2,489. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a el X a 55? Eso lo encuentro. Está la curva. Está en esta zona el porcentaje y 0,02. Esa es la posibilidad de que me pase de 55. Entonces la probabilidad de que sea menor de 55, que me demore hasta 55 semanas, 99,8. Y si le creo la tabla, 82. ¿Ven? Los 55 semanas.
Si fueran las 50 creo que me dio 81%, ¿se acuerdan? Pero era 80 coma algo o 81 coma algo, que se aproximaba a 81. Según esto, 80,84. Significa que lo que tenía en Excel lo había calculado con una de estas aplicaciones, ¿no? ¿Ya? Esto debería ser más, incluso si le agrego otro decimal acá, otra cifra significativa, me daría más preciso, pero tampoco tanto. No es que- ya. ¿Se entiende? Les decía si es 40 por si alguien no me creyó que como puede ser tan poca probabilidad, 0,008. Y eso es por ciento, ni siquiera es como que eso tiene que multiplicar por 100. Y puedo calcular la z a partir de la probabilidad. Pero no le sirve mucho porque igual tendrían que después llevar la z Ya, ¿se entiende? Ya. Con eso yo estoy listo, estimados. Más que listo. ¿Tienen alguna última duda para ya ir cerrando? Tengo unas dudas con este ejercicio en la guía de este mismo tipo. Mm. Em, bueno, de partida en las fórmulas, redondea al segundo decimal. ¿Eso está bien? ¿Cuál de todas las fórmulas? En el de Excel, cuando se calcula la X y la U, es la varianza y el tiempo Mm. esperado. No, sí, sí está bien. Si no fuera prueba, si fuera su trabajo, yo diría hasta 4 y no Mm. más. Pero para la prueba está bien con 2. En la prueba está bien que redondeemos a 2. Sí, Ya. es igual, difícilmente le va a dar algo de diferencia, o sea, no va a ser 10% ni 5%, Ujú. pero en la pega podría ser más importante. Otra pregunta, la diferencia entre cómo está planteado el subíndice A y el subíndice B. El A del 7 dice, el cliente quiere la entrega del proyecto en 35 semanas. ¿Cuál es la probabilidad? Y el B dice, el cliente establece que el máximo tiempo Ujú. para la entrega del proyecto es de 45 semanas. Mm. Entonces uno dice que quiere la entrega en 35 y el otro pone que el máximo en 45. ¿Solo es una Lo diferencia en cómo primero, decirlo? ¿O? son excluyentes. No es que sea uno y después el otro y ver y como que cortar por dos la curva. Son peticiones. O sea, ustedes pueden decirle si es posible o no es posible, si rechazaron o no el contrato, no sé. Ah, entonces lo que cambia al final es la manera en la que nosotros Ujú. escribimos la respuesta. Sí, sí. Y una última pregunta por el subíndice C, que da pregunta al revés. En vez de dar la semana y preguntar el Ujú. porcentaje, da un porcentaje del 100% y pide la semana. Lo que hice fue que fui a la tabla y vi cuál era el número más bajo redondeable a 100 y Ujú. miré en la fila y columna que correspondía y eso es la respuesta, ¿no? Sí, o sea, es muy debatible si el 99% está bien o el 99,99% está bien o el 99,999% está bien, pero todas esas están como bien, en realidad. O sea, mientras sea arriba de 99,5, Sí, pero 0,995 también para arriba está bien. también hay que tener un límite, o sea, imagínense que con 55 ya era 99 como algo, ¿sí o no? ¿Cuánto era? No me van a decir 100 semanas, ¿me entiendes? Tiene que ser algo realista, porque para esos 99999 se va alejando cada vez más, pero tiene que estar cerca, ¿ya? No es la idea reventar el tiempo, piensen que igual es como siempre es valorado que un tiempo más corto de ejecución. Entonces, algo que esté entre el 99 y algunos decimales, no algo exagerado que suba al infinito, ¿ya? Porque claramente 100 semanas o 1000 semanas es infinitamente o muy cercanamente a 100%, pero ya te fuiste con el criterio de realidad a la mía, chicos.
¿Se entiende? Sí. Y en último punto, ¿las semanas siempre van a ser discretas? ¿O le No. puedo decir 43.5 semanas y una respuesta válida? Ah, no, si vayas a responderlo y te preocupa eso, di 55,5, redondeando a 56 semanas, por ejemplo, que no es lo mismo que redondear a 100 semanas. Puedes, pero decir las dos cosas, porque matemáticamente tú calculaste algo y tú puedes redondear por arriba porque estás asegurándote. Si fuera 55,1, igual yo me tiraría para arriba. No si hubiera dicho 75,1, ya, 75 te fuiste para arriba demasiado, o sea, demasiado para arriba. Porque 75 está a, no sé, 12, 15 desviaciones estándar por arriba de la media. Ya sabemos que con 3 desviaciones estándar ya es como el 99%. Ya, muchas gracias, profesor. Ujú. Ya. ¿Alguna última duda? Ya. Eso, estimados. Profe, Oh, ya, claro. ya. Yo tengo, no, pero no es de materia en sí, sino que una pregunta de las evaluaciones, Ya. el porcentaje 28%, las pruebas 28, 28, 29. Y las guías ya, promedian 15. de 15. O sea, no cada una, las dos promedian 15. O Claro, sea, el promedio da 15%. Sí. claro. Ya, profesor, muchas gracias. Ujú. Ya, estimados, se ha hecho bien tarde, tengo que irme. Así que estamos al habla, espero que le vaya súper bien. Y voy a tener que esperar a que esto se guarde del Zoom, pero lo voy a subir ya mañana. Así que igual me chatean para que suba eso y la pauta, ¿ya?